Sé dónde vives, sé lo que haces. He estado observando tu casa y sé que tienes hijos. Esto no es un juego, sé lo que intentas ocultar y voy a asegurarme de que todo el mundo lo sepa. Esa fue solo una de las miles de notas que inundaron los buzones de Circleville, Ohio, sin remitente, sin piedad, solo una caligrafía cuadrada, mecánica, que parecía escrita por alguien que había olvidado cómo ser humano. Hoy en día estamos acostumbrados a esa toxicidad, ¿cierto? Y es que vivimos en la era del doxing, el acoso digital y de perfiles anónimos que se dedican a pudrir etapas enteras de nuestra actualidad. Creemos que la pérdida de la privacidad es un subproducto moderno de la globalización de las redes, un fallo en el código de nuestra era digital. Pero este fétido fenómeno tiene sus propios inicios, raíces profundas que se hunden en una época donde no hacían falta algoritmos para vigilarte. Solo un sello, un sobre y una paciencia infinita. Esta noche vamos a dar un vistazo a ese pasado, y es curioso porque a veces siento que al investigar estos casos somos nosotros quienes terminamos acosando a nuestra propia historia, intentando extraer de sus sombras un contenido que quizás nunca debió ser revelado. Así que ya sabes, busca la bebida de tu preferencia, ponete cómodo y dale, ponele suspenso. ...1976, estamos en Circleville, un pequeño pueblo agrícola donde todos creen conocerse, pero alguien, a quien llamaremos el escritor, decide que la paz es tan solo una ilusión. Comienza a enviar cartas a Mary Gillespie, una conductora de autobús escolar, acusándola de un romance con el superintendente de escuelas. Lo perturbador no era la acusación en sí, sino el alto nivel de detalle. El acosador sabía las rutas de Mary, los horarios de sus hijos, el color de las cortinas de su casa. No era un extraño, era alguien que respiraba el mismo aire que ella. Casi un año después, el acoso escaló de lo incómodo a lo letal. Ron Gillespie, el esposo de Mary, recibió una llamada telefónica. No sabemos qué escuchó al otro lado de la línea, pero los testigos dicen que colgó el auricular con una expresión de furia absoluta. Agarró su pistola, se subió a su camioneta y salió disparado, gritando que iba a matar a ese hijo de p***. Nadie se esperaba esto, pero la camioneta de Ron fue encontrada destrozada contra un árbol. Él estaba muerto. Sin embargo, lo extraño, lo que realmente hiela la sangre, es que su pistola había sido disparada una vez. ¿A qué le disparó Ron antes de morir? ¿Había alguien esperándolo en la oscuridad de esa carretera en Ohio? La policía lo dictaminó como un accidente por conducir ebrio, pero las cartas anónimas no tardaron en llegar para burlarse de su muerte, diciendo que Ron sabía demasiado. Años más tarde, el escritor de Circleville decidió terminar el trabajo. Mary Gillespie conducía su autobús escolar cuando vio un cartel pintado a mano en una señal de tráfico. El cartel contenía insultos obscenos sobre su hija. Mary, harta de esta situación, se bajó del autobús para arrancarlo. Fue entonces cuando descubrió la ingeniería del mal. Detrás de la señal, alguien había montado una trampa mortal, una pistola tipo booby trap, conectada con un hilo a la señal. Si Mary hubiera tirado del cartel con un poco más de fuerza, el arma le habría disparado directamente al pecho. Un intento de ejecución pública a plena luz del día frente a un autobús lleno de niños. La policía rastreó el número de serie de la pistola y es así que llegaron a Paul Freshour, el cuñado de Mary. Paul fue condenado y enviado a prisión, así que caso cerrado, ¿verdad? Incorrecto. Mientras Paul estaba encerrado en una celda de máxima seguridad, sin acceso al papel ni sellos, las cartas de Circleville siguieron llegando. De hecho, cientos de ellas, con el mismo sello de Columbus, con la misma caligrafía cuadrada y el mismo conocimiento íntimo de la vida de los vecinos. El escritor se estaba riendo de la justicia, estaba demostrando que incluso con un hombre tras las rejas, él o ella seguía teniendo el control del pueblo.
Pero el verdadero conflicto no estaba solo en las cartas, estaba en el silencio cómplice de quienes debían proteger al pueblo. Mientras Paul Freshour se pudría en una celda, ocurrió algo que desafía toda lógica. El director de la prisión de máxima seguridad donde estaba Paul confirmó bajo juramento que era físicamente imposible que enviara esas cartas. No tenía papel ni tenía sus sellos, y cada uno de sus movimientos era vigilado las 24 horas del día. Aún así, el sistema se negó a reabrir el caso. ¿Por qué? Porque para el Estado era más cómodo tener a un culpable en una jaula que admitir que el escritor seguía libre, burlándose de ellos desde las sombras de Circleville. Incluso el programa de televisión Unsolved Mysteries intentó investigar el caso en 1994. ¿Y saben qué pasó? Recibieron una carta del acosador amenazándolos si se atrevían a emitir el programa. El conflicto ya no era un acosador contra una mujer, era un ente anónimo doblando la voluntad de los medios y de la justicia, alguien con un poder que trascendía las rejas, alguien que según muchos vestía uniforme o tenía un despacho en el ayuntamiento. La paranoia no era un síntoma, era el plan maestro. Al final, hurgar en estos archivos se siente como profanar una tumba que todavía supura. Quizás el error es creer que el tiempo lo cura todo, cuando en realidad solo sirve para que el rastro se vuelva más borroso y el culpable más invulnerable. No estamos extrayendo respuestas, estamos aceptando que hay sombras que simplemente ganaron. El escritor de Circleville no fue una anomalía, fue un maestro del silencio. Entendió mucho antes que nosotros que su verdadera victoria no residía en apretar un gatillo, sino en destruir la realidad de sus víctimas, en convertir un pueblo entero en un nido de sospechosos, asegurándose de que nadie, nunca más, pudiera volver a confiar en el vecino que le sonreía al otro lado de la cerca. Paul Freshour murió cargando con un crimen que la lógica decía que no podía cometer. Mary Gillespie vivió décadas bajo el peso de ojos acosadores e invisibles. Y nosotros nos quedamos acá, con las manos manchadas por un pasado que no se deja atrapar. Y es que a veces el contenido que extraemos del pasado es un recordatorio de que el anonimato no es una herramienta moderna, es una condición humana que cuando se pudre no deja rastro, solo deja miedo, incertidumbre y desconfianza. Por mi parte, eso es todo por esta noche, así que yo me despido, no sin antes dejarte más historias perturbadoras en pantalla para que continúe el horror. Así que si te gustó, hacémelo saber. Y si quieres más noche de suspenso, seguime y dale, quédate conmigo.